Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1. Ya la clase pasada dimos una introducción a lo que son las funciones, estuvimos viendo la definición de función, también la discutimos claramente, ¿sí? También estuvimos viendo algunas funciones, cómo se definen, y bueno, en esencia no fue muy conflictivo. Lo destacable aquí es la idea que tenemos de función regularmente. Yo la estuve subrayando constantemente y la voy a seguir subrayando. Eh, y en esta ocasión vamos a continuar, pero ya con propiedades de la función. Entonces, solamente me gustaría saber si tienen dudas con respecto a lo que vimos la clase pasada, ya sea que corresponda a lo que fue el teorema del binomio o a esta parte este, de funciones. ¿No? Bueno, algo que voy a seguir machacando es el hecho de cómo se presentan las funciones. ¿Sí? A nosotros regularmente se nos ha inculcado que f de x, ¿sí? Igual a x cuadrada es una función, ¿sí? Y que g de x más x igual a h de x es otra función. Y así nos podemos ir todo el día, ¿no? El detalle aquí, volviendo al mismo punto y enfatizando esta parte, es que no sean en términos generales estas funciones, sino que cómo definimos nosotros la función, ¿sí? En ese contexto, esto no es una función, ¿sí? Esto no es una función, ni esto es una función. ¿Por qué no son funciones estos jóvenes? Todo el tiempo nos han dicho que estas son funciones y ahora yo vengo y les digo que no son funciones. ¿Quién está mal? ¿El mundo? Ni uno ni otro, ¿sí? El detalle aquí es que por economía, de alguna manera, se trabaja con esta parte, ¿sí? O esta parte, y a esto se le llama función, y a esto se le llama función. Informalmente hablando, se dice que son funciones, y se trabaja así. Y nosotros lo vamos a hacer así también, ¿sí? Una vez que ya quede bien claro, porque de alguna manera, una función estrictamente hablando, ¿sí? Será aquella que manejemos como f de x, o más bien, perdón, será el conjunto definido por f, ¿sí? Haciendo la atribución a una relación, ¿sí? Donde tenemos x, f de x, donde x es un término en R y donde f de x es otro término en R. Esto ya vimos ejemplos la clase pasada. Y bueno, donde se dice que x pertenece al dominio de f, ¿sí? Ya definimos lo que es un dominio. Entonces, se va a trabajar como un conjunto de pares ordenados. Eso es lo que es una función. Dentro de una gráfica, pues esa sería la representación gráfica de este conjunto, ¿sí? Un conjunto de puntos en R2 que me forman esta curva, ¿sí? En ese contexto, pues a esto voy a llamar función, a este conjunto de puntos, ¿sí? Definidos por esta cosa. Este sería para mí una función, no esto. Al final,
vamos a estar trabajando con estos términos, ¿sí? Para no estar escribiendo todo el tiempo esto. Vamos a trabajar con estas partes para ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, ahora toca ver lo que son las propiedades, ¿sí? De las funciones. ¿A qué me refiero con propiedades de funciones? ¿Alguna idea? Son aquellas que tienen que ver con el producto y con la suma de inicio, ¿sí? Porque lógicamente después tenemos que definir la diferencia y el cociente, ¿sí? Pero vamos por pasos. Primero vamos a definir el contexto de lo que es una función. Y aquí está, ¿sí? Antes de definir todo lo que son las operaciones, ¿sí? Para denotar que una función es equivalente a otra, ¿de qué estaríamos hablando? Aquí nos dicen, antes de definir operaciones sobre funciones, enunciaremos en forma explícita lo que entenderemos por la equivalencia o igualdad de funciones, ¿sí? Si f es equivalente a g, entonces f y g tienen el mismo dominio. Eso está claro, me imagino, ¿sí? Y en este caso, f de x es equivalente a g de x para toda x en d. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Simplemente lo que nos está diciendo es que el conjunto f es equivalente al conjunto g. Eso es todo, ¿sí? Y que x, o sea, para toda x que nos tomemos en el dominio, x va lógicamente a corresponder en una equivalencia f de x igual a g de x. Ahora, hasta aquí nada nuevo. Veamos la siguiente, el siguiente enunciado, que no me lo puse. A ver, permítanme, déjenme. Se los voy a poner aquí para no estar haciendo malabares, ¿sí? Esto lo que nos dice es, bueno, tenemos dos funciones, f y g, ¿sí? Cuyos dominios son f, o el dominio de f y el dominio de g, respectivamente. Ahora, la suma de f más g y el producto de f por g son funciones, ¿sí? O son conjuntos con dominios, ¿sí? Que se intersectan, ¿sí? O sea, el dominio de f intersección con el dominio de g me va a poder permitir hacer la suma y el producto, tal como se muestra aquí, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen, es decir, el valor de f más g en x es la suma de los valores de f y g. Bueno, nada nuevo, ¿no? Y el valor de f de x es el producto. Y aquí nos ponen ya esto de aquí, ¿sí? Nos ponen la suma, ¿sí? Nos ponen al conjunto, o sea, esta es un conjunto, dado que vamos a interpretar a esta función f y a esta función g muy semejante a esto, con la diferencia de que el par ordenado que está dentro, ¿sí? En la parte de la segunda componente vamos a poner f más g, ¿sí? Y en el producto, en la segunda componente vamos a poner f por g, ¿sí? Y veamos aquí. Aquí nos muestran una gráfica. Hagámoslo en GeoGebra, ¿sí? Vamos a pasar a GeoGebra, déjenme. Para que esto se vea, vamos a ver primero, vamos a poner f de x equivalente a x, ¿sí? Esta es la primera. Y la segunda sería g de x equivalente al... A ver, déjenme ver que no me la está agarrando. G de x equivalente al seno de x.
Y ahora lo que nos piden es la suma, ¿sí? Entonces vamos a tomar un h de x de x equivalente a f de x. Y ahí la tenemos, ¿sí? Entonces, en color azul va a ser la suma, ¿sí? Aquí si me pongo sobre la gráfica, aquí ya se ve, ahí dice función h, que es equivalente a f de x más g de x, ¿sí? Ahora veamos por qué parece que se enreda, ¿no? Sobre la función f, que es la función identidad en este caso, que es equivalente a x. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué, por ejemplo, no se comporta como el coseno, que es, en este caso, g de x? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que tiene este comportamiento la suma de la función? ¿Alguna sugerencia, jóvenes? Parece muy sencillo, ¿no? Hacer sumas. Sí, porque pues en este caso, si nos enfocamos en ver esto, pues dicen, bueno, me das f de x igual a x y g de x igual al seno de x, pues ya está, ¿no? F más g es igual a x más el seno de x, así de sencillo. Pero ¿cómo explicamos esto en términos geométricos? O sea, ¿cómo explicamos esto? O sea, ¿por qué el comportamiento de la suma hace esto? Irse enredando aquí. ¿Sí? Veamos un poco más. Vamos a poner este término. Vamos a darle un incremento de 0.1. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro deslizador. Ahora esto lo vamos a usar como término. Vamos a poner un punto en donde tenemos x. ¿Sí? Vamos a poner un punto. Ese punto va a ser x, f de x. Pero con los valores de a, más bien serían a y a. Este sería mi punto. Ahí está. Cuando yo muevo el deslizador, se mueve el punto. Se mueve sobre, exactamente sobre la recta, ¿no? Y va de menos 5 a 5. Se puede mover más si le cambio los valores. Ahora, si agregamos los valores para g, ¿sí? Un punto en g, tomemos a, g de x, o g de a, perdón. Entonces, aquí tenemos un paréntesis de más. Ahí está el punto, es el punto B. ¿Sí? Ya nos lo presenta aquí. Si movemos el deslizador, veremos que se mueve conforme se va deslizando, ¿sí? De menos 5 a 5. Ahí está. Bien. Y por último, el de la suma, ¿sí? Para que veamos el comportamiento del punto. Entonces, ahora sería el punto x, f de, perdón, no es x, es a, ¿sí? Porque lo estoy asociando al deslizador. Entonces a, f de a, g de a. Aquí, ¿qué pasó? A ver. Más g de a. Ahora sí, ahí está. Entonces ya tenemos nuestros tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Y pues veamos la correspondencia. ¿Sí? Tal vez con los puntos ustedes ya puedan decirme por qué se comporta la función f más g, cómo se comporta.
¿Quién me dice? El análisis de una función, jóvenes, es de vital importancia para el trabajo o más bien para la cuestión de entender qué es lo que estamos haciendo con respecto a un modelo matemático, ¿sí? Si ustedes no entienden cómo una función trabaja, es difícil de describirla, por supuesto. Entonces, yo sé que no son enchiladas suizas, pero si ustedes se ven el comportamiento de la recta, pues es lineal, ¿no? El comportamiento del seno no es lineal, ¿sí? Ese es el pequeño detalle de inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si observamos la línea recta, pues todo el tiempo va avanzando. En este caso, o sea, puede retroceder y avanzar, pero supongamos que estamos enfocándonos de los positivos en adelante. Entonces, siempre crece. De menos infinito a infinito siempre crece. No hace otra cosa, es creciente el asunto. Y aquí se puede decir que de alguna manera la función f más g, esta de aquí, la azul, también es todo el tiempo creciente, pero la función seno hace que de alguna manera esta ondule, ¿sí? Sea creciente siempre, pero ondule, ¿sí? Tenga unos pequeños altos y unos pequeños bajos, pero siempre creciendo, ¿no? O sea, no hay un punto que no sea mayor que el otro. Así se puede evaluar, ¿sí? Porque aquí podemos pensar que, bueno, se podría decir que aquí hay un pequeño intervalo en donde es casi una recta, ¿no? Una horizontal. Tomémoslo así de momento. Pero en este caso, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Cuando movemos el deslizador y movemos los puntos, ¿sí? Llegamos en un momento en donde en el seno, este punto toma la parte más alta. Sí, ya sabemos que el seno está acotado entre seno y entre menos 1 y 1, ¿no? En este caso toma la parte más alta. ¿Sí? O sea, siempre va a estar evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? El seno no puede tomar valores mayores. ¿Sí? No puede tomar un valor mayor al de 1 y menor al de 1. ¿Sí? Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí acotado. Siempre. El seno. Entonces, a partir de aquí, de 0, va creciendo y pues la recta también está creciendo a partir del 0. Tomémoslo así de momento. Entonces, la función f más g siempre va a crecer, va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Pero cuando llegue el momento en donde el seno es igual a 1, es el seno de x es igual a 1, donde el seno evaluado en pi medios, ¿sí? Es igual a 1, ahí hay un cambio, ¿sí? Ahí hay un pequeño cambio, porque aquí sigue creciendo y aquí en este momento empieza no a decrecer, ¿sí? Pero ya no crece con la misma velocidad, ¿sí? Y esto es de vital importancia que lo entiendan, porque esto, de alguna manera, es el principio de lo que vamos a manejar cuando veamos la derivada, ¿sí? La derivada nos da mucha información de las funciones. Pero bueno, ahorita de entrada concentrémonos en esta parte, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes lo pueden ver, la función suma f más g va a crecer, pero más lentamente. Cuando el ángulo de inclinación, ¿sí? Que tenemos aquí de la función acá, se va incrementando, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que
la función está creciendo al mismo ritmo que las otras dos funciones crecen. Pero en el momento en el que una empieza a decrecer, ¿sí? Aquí ya la función ya no crece con la misma velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este está decreciendo y los factores entre 0 y 1 aletargan, ¿sí? Al crecimiento, es como si lo frenaran. Entonces, al ir decreciendo y pasar de valores positivos a valores negativos, ¿sí? Pues aquí prácticamente como que se detiene el crecimiento, ¿sí? En este intervalo. Pero llegamos a un punto en donde empieza a ocurrir algo. Veamos. Ahí empieza a crecer. ¿Por qué empieza a crecer cuando todavía está decreciendo la función seno? No es para que siga más bien decreciendo en vez de empezar a crecer. Véanlo aquí. La función, el punto en el seno, sí, va decreciendo. Y esto lo puedo poner con una recta más, para que lo vean más claramente. ¿Sí? Y el ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Este ángulo de la recta es completamente vertical. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué está pasando aquí, jóvenes? Porque si está decreciendo el seno, es claro que la función seno, que la función f, que es x, está creciendo, pero esta todavía sigue decreciendo. ¿Por qué empieza a crecer esta? ¿Sí? ¿Por qué empieza a crecer? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿No? Vean los valores aquí nada más. Veamos. ¿Sí? Veamos cómo va decreciendo el seno y cómo empieza a crecer este. Veamos cuáles son los valores que crecen. Acuérdense, el punto B es este de aquí. ¿Sí? El punto A es este de acá. Este siempre va a tener los mismos valores, 3.9, 3.9, lo que sea. Y aquí siempre va a ser X, 3.9, siempre va a valer lo mismo. El que está cambiando es este de aquí y este de acá. ¿Sí? Entonces, este está decreciendo y este se está aproximando a 1, a menos 1, perdón. ¿Sí? Entonces, el cambio de concavidad aquí se empieza a dar a partir de aquí. ¿Sí? Entonces se empieza a dar un cambio de concavidad que de alguna manera empieza a afectar, ¿sí? A la función en la suma. ¿Sí? Veamos. Si nos paramos cuando B está en 0, ahí. ¿Sí? Aquí debería de haber el punto de intersección más o menos en 3. Vamos a ver. Ahí está. Ahí se puede decir que no. A ver, déjenme ver. Es que quiero. Ahí, bueno, ahí pongámoslo ahí. Ahí más o menos. Aquí. Vamos a dejarlo así. Que no. Está en menos 0.06. O sea, casi el 0. Entonces, supongamos que está en el 0. ¿Sí? En esta parte de aquí, en el 0, esta, ¿sí? Si se dan cuenta, viene de alguna manera, observen, en 3.14, en 2.9 estaba en 3.14, ¿sí? O sea, no se movía, realmente esta parte de aquí permanecía como constante, ¿sí? Y en 3.2
aquí en este punto sigue en 3.14. Si seguimos avanzando, ya se empieza a mover. Aunque sigue decreciendo, ya empieza a crecer. Porque aquí hay un cambio de concavidad, jóvenes. ¿Sí? Aquí hay un cambio de concavidad. O sea, la concavidad empieza aquí y termina acá. Y aquí empieza otra concavidad. ¿Sí? Y aquí termina. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hay un cambio de concavidad, en este caso, la función empieza a crecer otra vez, muy lentamente, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, cuando hubo el cambio de concavidad en esta parte, en este punto, se desacelera el crecimiento hasta que se estanca en 3.14, ¿sí? Pero cuando empieza a crecer, ¿qué es lo que está ocurriendo, jóvenes? Cuando hay un cambio de concavidad, este empieza a crecer. Empieza a moverse, pero crece muy despacio. Aquí se había desacelerado y aquí comienza a acelerarse el crecimiento de la función f más g. El crecimiento de la función x, pues es siempre el mismo, no crece, es invariable, ¿sí? Pero ese crecimiento que se da en términos de la función, permítanme, que se da en términos de la función f de x más g de x, empieza a incrementarse conforme va creciendo, conforme se da el cambio de concavidad y ahora empieza a crecer la función y lógicamente crece, crece y crece más rápido. ¿Sí? Aquí sigue creciendo, creciendo, creciendo y luego otra vez decrece. ¿Sí? Llega un punto en donde decrece por aquí y otra vez empieza a estancar y así sucesivamente. ¿Sí? Se convierte en algo cíclico. Y en algo monótono, ¿sí? Aquí lo interesante es el análisis de cómo en la suma una función afecta a esta función suma, ¿sí? Esta la mantiene invariable, pero si las dos funciones se movieran en diferentes contextos, por ejemplo, si esta fuera x cúbica, vamos a ver, la podemos modificar. Vamos a ver qué pasa con x cúbica y veamos qué pasa. Vean cómo se cambia. Vean cómo cambia la función. Esta función sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces déjenme regresarme para acá. Vamos a hacer un zoom. Ah, ya sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando aquí? Conforme la función va creciendo, ¿sí? Lo que es la función, vean esto, o sea, lo que es la función x cúbica, que sería esta de aquí, en algún momento, pues lógicamente tiene valores más pequeños que el seno, ¿sí? Aquí se ve claramente. Tiene valores más pequeños porque va por debajo, ¿sí? Y aquí la función f más g de x se comporta muy semejante a lo que es la función x cúbica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Como la función x cúbica crece muy rápido, no le da tiempo a la función seno a manifestarse como se manifestaría o como se manifiesta en la función x, f de x igual a x, ¿sí? Entonces, entre más rápido crezca una función con respecto a otra, como es el caso, ¿sí? El crecimiento de la suma, en este caso, ¿sí? Va a depender más de la función que crece más rápido que de la que no. ¿Sí? Porque hay momentos en donde pues, el seno decrece y ahí podría pasar algo, ¿no?
Vamos a ver si en algún punto se intersectan. Pareciera, ¿no? Que por acá arriba. Vamos a ver. Pues entre más me acerco, parece que sí se acercan, pero más bien como que tienden a unirse en el infinito. ¿Sí? Entonces, vean lo interesante que puede resultar el análisis de funciones. No es trivial, ¿eh? No es nada trivial el análisis. Lógicamente aquí nos ayuda el contexto de GeoGebra, ¿sí? Porque podemos hacer diferentes cosas con GeoGebra, podemos cambiar la función, en fin, ¿sí? El análisis se facilita con esta herramienta. Pero es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, dense cuenta, y esto nada más es con la suma. ¿Qué pasa con el producto? Veamos. Regresemos a nuestra posición anterior. ¿Qué pasa con el producto? Vamos a cambiar, vamos a agregar otra función que será y de x. A ver, vamos a ver. Y de x equivalente a f de x por g de x. Listo. Ahí está. Vamos a ver qué está pasando. Aquí el análisis se vuelve un poco más interesante. ¿Sí? Hay que tener en claro en qué se convierte, ¿sí?, esta función y es un producto, jóvenes. Y lógicamente no se va a comportar como una suma. Se comporta de forma muy diferente, ¿sí? Porque pues aquí tenemos, por ejemplo, la suma y aquí tenemos el producto. Entonces aquí tenemos x del seno de x. O sea, x por el seno de x. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, jóvenes? Esta x es siempre positiva. Y el seno es a veces positivo y a veces negativo. Y no es casualidad, ¿sí?, que en los tramos donde el seno es positivo, por ejemplo aquí, la función del producto también nos dé valores positivos. Y ustedes dirán, a ver, pero del otro lado es negativo y es positivo. ¿Qué está pasando aquí, jóvenes? O sea, porque si hacemos el análisis del lado derecho, de este lado, esto es positivo, ¿sí? Y esta función, pues lógicamente es positiva, claramente. Y cuando hay un cambio, o sea, y el seno se convierte en algo negativo, pues esto se convierte en algo negativo. Esto es clarísimo, ¿no? Aquí se ve. Y lo interesante también es cómo la función se pega a la función f de x igual a x, ¿sí? O sea, se pega a la identidad. ¿Sí lo ven? Y cada vez, pues, que crece, se pega y llega y rebota y se devuelve, ¿no? Justo, veamos nuestro... Aquí nos borró la recta. Déjenme ponerla otra vez. Ahí estás. Entonces, volvamos a ver. Aquí vamos a agregarle un punto a este asunto en el producto, ¿sí? Porque un punto, pues, es un miembro del conjunto de la función, ¿sí? Porque está en R2. Una función siempre va a ser un objeto en R2, jóvenes, siempre. En este caso, en este caso en el que estamos trabajando, por supuesto, si hablamos de funciones de R2 en R,
Estamos hablando de una cosa en 3 dimensiones, etcétera, ¿no? Pero no nos hagamos más bolas. Aquí concentrémonos con esta parte. Entonces sería el valor A añadido al producto, que es f de x o f de a por g de x. Oh, perdón, g de a. ¿Sí? Ahora sí, ahí está. Ya está el punto ahí. Entonces, cuando nosotros movemos el deslizador, ya no nos da para más. A ver, vamos a modificarle los valores aquí que me pone en, vamos a ponerle en 20 y en 20, ¿sí? Para ver que nos dé más opciones. Entonces déjenme cerrar esto de aquí. Listo, ahora sí debe de, si movemos el deslizador, ¿sí? Vean cómo el punto A y el punto D en algún momento se juntan cuando en el punto B llega al máximo, o sea, llega a 1. O sea, cuando el seno de x es igual a 1, en esa parte es donde aquí se da el mayor, donde se da el toque, o sea, donde la recta identidad toca otra vez al producto de las funciones f, ¿sí? Y bueno, el análisis pues lo podemos seguir haciendo, ¿no? Pero la idea es que aquí es positivo y conforme se mueve en el lado positivo, pues esta parte de la función también es positivo y negativo y sigue siendo negativo y igual, ¿no? Entonces aquí en el producto de las funciones, la que de alguna manera me marca la pauta es el seno, ¿sí? Y de alguna manera también interviene, por supuesto, la función f de x igual a x. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Siempre que crece, llega un momento en donde la toca y se regresa, ¿sí? Igual acá, como podemos ver, y así sucesivamente. Nos podemos seguir así toda la clase, ¿sí? Pero el detalle está acá también. Aquí es negativo y aquí es positivo. ¿Por qué, jóvenes? Porque estamos multiplicando el valor negativo con otro valor negativo, entonces pues menos por menos nos da más. Por eso se vuelve positivo y del otro lado el valor es positivo y el otro pues sigue siendo negativo. Entonces por eso nos da un valor negativo. Se invierten las posiciones, ¿no? Porque como tú bien lo dices, al tener aquí negativo y negativo, o sea, g de x es negativo y f es negativo, pues esto se vuelve positivo. Menos por menos me da más. Cuando se invierte, pues lógicamente este sigue siendo negativo, o sea, f de x sigue siendo negativo, pero g de x se convierte en positivo. Entonces esto se convierte en negativo y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando se dan los cortes, pues lógicamente es donde se ve afectada la función. ¿Sí? Justo eso es lo que está ocurriendo. Este tipo de funciones son sumamente interesantes, ¿sí? Cuando las analizamos. Entonces, también tienen sus crecientes, sus decrecientes. Entonces, el análisis de funciones es muy importante que lo veamos, ¿sí? Porque estriba mucho en el hecho de que cuando va creciendo, por ejemplo, en este caso, y esto nada más es hablar de funciones continuas, porque no estamos haciendo, no estamos ahorita tomando en cuenta lo que son las funciones discretas, y que son puros puntos. Pero en este caso, al ver la continuidad, como lo podemos ver aquí, también la función está creciendo, está creciendo, está creciendo, ¿sí? Y se da porque estas dos están creciendo.
¿sí? Cuando esta decrece, o sea, cuando llega la función seno de x, o sea, el punto B, vamos a regresarnos un poco, el punto B está en la cúspide, ¿sí? Pues obviamente empieza a decrecer, o sea, aquí sigue creciendo en este pedacito, veámoslo más de cerca, en este pedacito de aquí hay un cambio de velocidad del crecimiento, ¿sí? Porque aquí viene creciendo, 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 porque ambas funciones vienen creciendo, ¿sí? Ambas funciones, f y g, crecen. Y eso hace que en este pedacito, esta función crezca, ¿sí? Pero cuando b llega a la cúspide, pues empieza a desacelerarse el crecimiento, ¿sí? Pero conforme se va acelerando el seno, ¿sí? Llega un punto en donde D está en el punto máximo, ¿sí? Y empieza a decrecer, pero más y más rápido. Decrece, decrece y decrece muy, pero muy rápido, ¿sí? O sea, se cae prácticamente. Y llega un momento en donde cuando cuando se da este cambio de concavidad, esta sigue cayendo casi, casi en picada, ¿sí? Pero cuando se empieza a acercar aquí, aquí se empieza a dar un cambio en la velocidad también. ¿Sí? Aquí se nota muy poco, pero aquí se empieza a notar un cambio en la velocidad porque se empieza a curvar. ¿Sí? En donde la curva se empieza a dar es donde empieza a darse el cambio de la velocidad de la función porque se desacelera el crecimiento y luego empieza, bueno, el decrecimiento se desacelera y luego para acelerar el crecimiento. ¿Sí? Una vez que el valor de B empieza a crecer otra vez, pues entonces, como X está creciendo, pues empieza a crecer también el producto. ¿Sí lo ven, jóvenes? Empieza a crecer el producto y crece, 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 crece cada vez más rápido hasta que igual y empezamos otra vez el ciclo. ¿Sí? Y este análisis lo podemos hacer igual con otras funciones. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con esto? Esto lo pueden ustedes practicar en su casa. Si ya se descargaron GeoGebra, pueden jugar, ¿eh? O sea, hacer el análisis de esto, digo, a lo mejor les parece aburrido a algunos, ¿no? Pero hacer el análisis ya y ver dónde se puede aplicar esto, jóvenes. Ya les he mostrado algunas grafiquitas, ¿no? Por ejemplo, de los mercados financieros. Entender cómo se mueven las funciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que mueve a las funciones? Es todavía más interesante porque no es nada más el factor de que x cuadrada o x cúbica y bueno, si la multiplico, no, no, no. O sea, por ejemplo, si ustedes entienden el movimiento de un mercado de valores, ¿sí? Suponiendo que ustedes ya entienden lo que lo mueve es el factor de la demanda y la oferta y la demanda, ¿sí? Pero ¿quién hace la oferta? ¿Quién hace la demanda? Pues personas, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues unos compran 2, otros compran 4, otros compran 1000, otros venden 5, unos venden 3000 y así se van dando, ¿no? Entonces, esas diferencias hacen que incluso las leyes de Newton en los mercados financieros se apliquen, jóvenes, se apliquen, ¿sí? Porque cuando una masa de personas empieza a comprar las cosas, el precio se acelera, ¿sí? Ese grupo de personas que empiezan a comprar, pum, pum, y de alguna manera avasallan a las personas que quieren vender, o sea, es como si una muchedumbre les pasara por encima,
¿sí? Imagínense como en la caricatura que abren la puerta de un mercado y están ahí los dependientes tratando de frenar a las personas y las personas les pasan por encima y de repente nada más se paran así todos pisoteados, ¿sí? Es exactamente eso. Y cuando llegan a un punto en donde ya no hay más compradores, pues es la inversa, ¿sí? Hay muchos vendedores acumulados, ¿sí? Entonces esos vendedores empiezan a tomar el control y entonces es cuando empiezan a decrecer los precios de los mercados, ¿sí? Entender esa dinámica de cómo funcionan, eh, en ese caso, las gráficas, ¿sí? Entender esa dinámica les permite a ustedes, por ejemplo, hacer una operación y saber cuándo el mercado está listo para explotar, ¿no? Hacia arriba. Entrar en el momento ideal y pues, ganarse no unos centavos, unos montones de pesos, ¿no? Entonces, es importante entender esa dinámica, ¿sí? O entender la dinámica del movimiento del aire que va soplando sobre un puente, ¿sí? La oscilación que mueve al puente, ¿sí? Cuando va pasando por debajo el aire, ¿sí? Hace que se ondule el puente, ¿sí? Entonces, hace que vibre. Esa vibración puede derribar el puente, por supuesto. Entonces, ahí la mecánica, ¿sí? Es de vital importancia. ¿Por qué? Y la mecánica de fluidos. Y ustedes dirán, ¿por qué la mecánica de fluidos si estás hablando del aire? Porque el aire se comporta como un fluido, jóvenes. Entonces, la mecánica de fluidos ahí interviene de alguna manera, de tal forma que puede derribar una estructura, en este caso un puente. O por ejemplo, si ustedes trabajan con un arquitecto o un ingeniero de estructuras y construyen un rascacielos inmensamente alto, tienen que darse cuenta de que el factor viento también es importante, porque el viento puede derribar un edificio. O sea, parece así como de broma, pero a ciertas alturas el viento sopla con una fuerza, ¿sí? Que si ustedes llegan a esas alturas y no está bien la estructura no es lo suficientemente fuerte como para soportar esos ventarrones, pues simplemente les van a tirar el changarro, ¿no? Entonces, entender la mecánica la dinámica, la mecánica, en fin, todas estas cosas, ¿sí? De las funciones, porque las funciones no nada más nos dan información de, pues es que es creciente, pues es que es decreciente, no, jóvenes, ¿sí? En los mercados financieros, así como se los pongo, eso le puede interesar mucho a los actuarios y lo de física mucho a los ingenieros, a los físicos, ¿sí? Mecánica de fluidos, o sea, el viento empieza a crecer, ahí hay una función que se está aplicando, ¿sí? Sobre la fuerza de la estructura del puente, ¿sí? Si la fuerza de la estructura del puente tiene una función que es más débil que la proporción con la cual el viento está soplando, es una función que está de alguna manera creciendo más intensamente que el soporte de la estructura del puente, pues va a derribar el puente, jóvenes. Eso lo debe de saber un físico, un ingeniero, un matemático también lo debe de saber. Un actuario también, porque puede trabajar un actuario ahí en esas circunstancias también. ¿Sí? En los mercados de valores, ¿cuándo va a reventar un precio? ¿No? El precio de un mercado, ¿sí? ¿Cuándo se va a mover a la alza? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores externos que intervienen? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Por ejemplo, los constantes vaivenes de las oscilaciones de los mercados que se están dando actualmente, ¿sí? Por las deficiencias de las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Las metidas de pata del Banco Central Europeo, sí, jóvenes, todas son funciones, sí, en las cuales intervienen humanos, por supuesto, pero son funciones que se pueden aplicar a los mercados financieros y los afectan directamente, ¿sí?
los afectan directamente a los mercados, porque una decisión mal tomada por la Reserva Federal va a hacer que el dólar caiga. Y de hecho, las sanciones que aplicaron la Comunidad Europea y Estados Unidos a Rusia por la invasión que hizo de Ucrania, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Se está empezando a ver, ¿sí?, que de alguna forma esas sanciones, en la situación tan delicada en la cual está la economía mundial actualmente, ¿sí?, es como meterse un disparo en el zapato por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, o sea, de los países que conforman la OTAN, ¿sí? Y eso va a afectar a las personas que viven en esos países, por supuesto. A nosotros también nos está afectando, pero no nos afecta tanto, ¿sí?, a menos de que pasen ciertas cosas en nuestro país, ¿sí? Si nosotros tomamos la decisión de aliarnos a Rusia, van a venir sanciones para México en forma comercial por parte de Canadá, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Y eso va a hacer que los productos en México se encarezcan, porque las sanciones que podrían aplicarnos serían en forma de aranceles, ¿sí?, mayores aranceles a los productos de exportación mexicana. Eso va a hacer que las empresas mexicanas no puedan exportar con la libertad que con la que la venían haciendo hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿sí? Y eso va a hacer que estas empresas pues tengan menores entradas de dinero, y eso va a requerir que pues a lo mejor estas empresas disminuyan su planta de personal. Sí, o sea, son factores que tomadas desde arriba afectan a personas como nosotros, ¿sí? Hacer este análisis de cosas es lo que nos permite a nosotros eh, disfrutarlo de las funciones, ¿sí? Porque nos podemos dar cuenta en una gráfica, ¿sí? Ahora también tenemos que tener en cuenta que las gráficas, así como las estamos viendo, no nos dicen todo, ¿sí? Nos dan representaciones, o sea, son modelos que nos dan cierta información, no nos dan la información, nos dan cierta información, ¿sí? Entonces, el análisis que hagamos, ya sea de un mercado financiero o ya sea de una estructura de un puente, ¿sí?, pues nos puede dar mucha información, ¿sí? Saber cómo se mueven las funciones es de vital importancia, jóvenes, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer unos modelos matemáticos acordes a la altura de un científico. Ya hablo científico con letras mayúsculas, ¿sí? Porque muchas de las personas que ahorita están en los puestos de gobierno, o sea, son pseudocientíficos, ¿sí? Han hecho de la ciencia cosas espantosas, ¿sí? Han vuelto un dogma a la ciencia. Y la ciencia no es un dogma, jóvenes. Es algo que se va ajustando, es algo que va creciendo, que va evaluándose y reevaluándose, ¿sí?, y va cambiando. Y las mentes que dirigen ahora la política científica en nuestro mundo parecen monjes, o sea, más bien parecen patriarcas de una iglesia, ¿sí?, porque es lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces tenemos que tener la cabeza fría, y cuando observemos lo que nos da, la información que nos dan las gráficas, ¿sí?, tenemos que ser objetivos, ¿sí?, porque son datos duros, ¿sí? Son datos duros, y eso nos puede dar indicativos de que sigue, ¿sí? Y de que en algún momento las tendencias, porque las mayorías de las gráficas tienen subidas y tienen bajadas, ¿sí? Todo lo que sube tiene que bajar, y todo lo que baja tiene que subir en algún momento, ¿sí? No todo está todo el tiempo arriba y no todo está todo el tiempo abajo, ¿sí? Aquí lo podemos ver en las funciones.
Y a veces hay algunas circunstancias en donde las funciones crecen y crecen. En algún momento como que se estancan, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en la función f más x, ¿sí? Y sigue creciendo. O sea, llega un momento en donde hay un decrecimiento, pero no pasa casi nada. O sea, todas las cosas se mantienen bien, así como que hubo un desacelere, ¿sí? Y de repente empezamos a crecer otra vez. Seguimos creciendo, 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 creciendo y de repente como que se empiezan a detener las cosas, se empiezan a ser más lentas y de pronto se estancan ahí como que nos vamos caminando un poquito en horizontal y luego de repente otra vez a crecer y así sucesivamente. ¿Sí? Es muy interesante este tipo de análisis. Libros, ¿hay algún libro sobre análisis de gráficas que nos pueda recomendar? Híjoles, me gustaría recomendarles algunos libros, específicamente de análisis de gráficas, no he visto. Esto más bien es con la experiencia, jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, como les estoy mencionando, esto que les estoy hablando se da de la experiencia que vengo acumulando, ¿sí? Con respecto a lo que entiendo de funciones, por supuesto, y conforme avanzo, pues lógicamente entiendo más, ¿no? Pero eso, ya cuando ustedes empiecen a hacer análisis de funciones, ¿sí? Cuando una función empieza a crecer, cuando una función empieza a decrecer, se ve más cuando cuando entremos a trabajar lo de derivadas, ¿sí? Y yo sé que a partir de aquí ya van a querer entrar a derivadas. Pero dense cuenta, hay que esperar un poco, ¿sí? Porque tenemos que definir ciertas cosas. Entonces, aquí lo que les estoy presentando es como la antesala de lo que sigue, ¿no? Entonces, tenemos que ver la dinámica de una función porque tenemos que empezar a entender y a buscarle el gusto a lo que son las gráficas, ¿sí? Tenemos que empezar a definir por qué se mueve así, o sea, por qué una función hace tal cosa, ¿no? Es por los valores que tiene, por supuesto, ¿sí? Y conforme nosotros vamos aplicando los valores de x con respecto a la función, pues nos va a arrojar ciertas características de la gráfica, como las vemos aquí, ¿no? Y es importante que tengamos un poco de paciencia. Este tipo de análisis lo vamos a seguir aplicando y lo vamos a ver con más fuerza en lo sucesivo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Quieren que veamos algo más al respecto? No, profe, al menos por mi parte todo súper bien. Todo bien, ok, bueno, entonces el libro que les puedo recomendar en esta parte, pero que a mí siempre me deja con un mal sabor de boca, pero que se puede decir que en esta parte trae algo interesante, pero siento que le falta todavía, es el Spivak. Si ustedes toman el Spivak en esta parte de funciones, en la parte de gráficas, son muy pocas páginas, ¿sí? Y es interesante cuando nosotros empezamos a jugar. Por eso les digo, bájense el GeoGebra y empiecen a jugar. Empiecen a meter funciones, empiecen a graficar con funciones y empiecen a experimentar, ¿no? Sumas, productos, cocientes, en fin. Esto nada más se puede decir que es el aperitivo, ¿no? Porque todavía falta ver lo que son las funciones polinómicas y cuando vemos funciones polinómicas, el cociente de funciones polinómicas todavía se pone mucho más interesante. ¿Sí? Entonces ahorita me la estoy llevando tranquila con estas funciones y se puede decir que no son funciones tan rebuscadas porque nos permiten hacer ciertos análisis. Pero ya con funciones más complejas, pues lógicamente el análisis se vuelve un poco no más difícil, se vuelve más complejo. ¿Sí? No es difícil, es complejo, porque de alguna manera pues tenemos que tomar en cuenta otras cuestiones
la forma de la función, en fin. Y las representaciones que hagamos con respecto a las funciones, pues tienen que adecuarse a lo que nosotros debemos de entender ya. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Entonces, esta es la 2, la 3. ¿Dónde está la 3? No me la agarró. A ver, déjenme ver si la dejé por acá abajo. No la agarró. A ver, déjenme ver si la tengo por acá. Aquí está. Así ya sabía. Es que no me las agarra esta cosa, pero bueno, ahí está. Esta es la 3. No, esta no es la 3. La 2 es esta. Esta es la que yo quería presentarles ahora, sí. Ahí está. Aquí está. Este es un teorema, ¿sí? Y nos dice, bueno, vamos a tener las siguientes propiedades, ¿no? Ya hablamos de la suma, hablamos del producto, ¿sí? Pero de estas se desprenden otras propiedades, como la propiedad conmutativa, ¿sí? La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, ¿sí? El neutro, ¿sí? Y también en el producto, pues, esto pues por definición, ¿no? La suma ya dada se demostraría por la definición, esta también por la definición, o sea, esto no tiene mayor dificultad. En el producto, pues también hablaríamos de lo que es la parte conmutativa, la parte asociativa, ¿sí? El neutro multiplicativo, ¿sí? Y también estaríamos en posición de hablar ya de la distribución. ¿Cómo se hacen estas demostraciones, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente, ¿sí? Para hacer las demostraciones, las voy a explicar, ¿sí? Porque son en suma muy fáciles, o sea, lo tengo que decir así, pero lógicamente no son obvias, ¿sí? Pero no son tan complicadas. Veamos por qué. Lo primero que tenemos que tener en mente es que tenemos, ¿sí? Cuando hablamos, ¿sí? Para hacer una demostración de este tipo de objetos, ya tenemos muchos antecedentes, ¿sí? Y tenemos que recordar que una función, como se observa, o como la entendemos ya nosotros, como un conjunto de puntos x, xy, o en este caso f de x, ¿sí? Un par ordenado en estas circunstancias. Déjenme ponerlo bien. F de x, ¿sí? Y pues lógicamente con x en el dominio de f. ¿Sí? Ya sabemos que x, los valores que toman las componentes de la primer componente para x es el dominio y para f de x son todos los valores en el rango, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues siempre estamos hablando de en el conjunto A al conjunto B tenemos la función, ¿sí? Acá tengo mis x y aquí tengo mi punto que es f de x. ¿Sí? Todos los puntos siempre son evaluados con f de x, ¿sí? Que los puedo llamar, bueno, b. Pero todos los puntos donde este es el dominio y este es el rango de la función, ¿sí? Suponiendo que todos los puntos del dominio caen en un punto de B y se ocupan todos los términos de B, pues nos da este conjunto, ¿sí? ¿Y a dónde voy con todo esto? Sí, porque estamos queriendo demostrar este teorema en función de esto, porque aquí nos ponen F y G, que son elementos de S.
Pero S me está indicando el conjunto S de las funciones reales de variable real. S es el conjunto, ¿sí?, que contiene a otros conjuntos que son funciones, ¿sí? Entonces aquí también ya todo lo que hemos estudiado de conjuntos está permeando aquí. Ese es un conjunto. Entonces F, G, H, etcétera, son funciones que están dentro del conjunto S. Son elementos de S, no son conjuntos que estén contenidos, son elementos de S. ¿Sí? Porque las funciones para nosotros son conjuntos. ¿Sí? Ya en este contexto queda más claro. Y también F más G va a ser un miembro de S. ¿Sí? Aquí me lo están diciendo. F más G es un elemento que pertenece al conjunto S, dado que F y G están en S. Esto lo que me quiere decir es que F más G es una función también. Y lo mismo para F por G, también es una función. ¿Por qué? Porque pertenece al conjunto de las funciones reales de variable real. ¿Sí? Entonces F por G también pertenece a ese conjunto S. ¿Sí? Entonces, hablando en estos términos, demostrar ¿cómo se llama? La conmutatividad, ¿cómo debería de proceder? Parece complicado, ¿no? Pero no es tan complicado. Veamos. Déjenme subir esto. Parece complicadillo, pero la realidad es que no es tanto. Veamos. Queremos demostrar que si estamos hablando de F más G equivalente a G más F y viendo esto como conjuntos, no como funciones, así como las entendemos, sino como conjuntos, ¿sí? Son funciones en términos de conjuntos. Tenemos que recordar que F, ya como lo definimos, bueno, sí lo voy a poner. F es equivalente al conjunto de las X, F de X, ¿sí? Tal que X pertenece al dominio. Y en este caso al dominio de F intersección. El dominio de F, vamos a dejarlo así, el dominio de F. Y G es equivalente al conjunto de puntos X, G de X, ¿sí? Tal que X pertenece al dominio de G, ¿sí? Ahora, tenemos que ubicarnos aquí un momento, ¿sí? Esto lo tenemos por definición, porque nos dicen F y G son dos términos que pertenecen a S. Este de aquí pertenece al conjunto S y este de acá pertenece al conjunto S. Estos dos conjuntos, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los dominios. Este de aquí y este de aquí. Si el dominio de F intersección el dominio de G es distinto del vacío, entonces F más G, ¿sí? Y G más F va a estar definido. No estoy poniendo aquí que son iguales, solamente quiero que vean esto. Esta función y esta también son funciones que me dicen que son equivalentes. Eso es lo que me están sugiriendo acá. ¿Sí? Si esta función está definida en este dominio y esta función está definida en este dominio, entonces tenemos que ver la forma que tienen estas funciones. ¿Sí? F más G es equivalente al conjunto de puntos X,
f de x más g de x, ¿sí? Tal que x pertenece al dominio de f intersección el dominio de g. Y g más f es equivalente al conjunto de puntos x, f, perdón, g de x más f de x, ¿sí? Tal que x pertenece al dominio de f intersección el dominio de g. Y tenemos que probar que estos dos son equivalentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si se dan cuenta, este es el mismo término que este, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues x está en el mismo término. O sea, si f es esto, pues x pertenece a la intersección y de este lado igual. Entonces, estamos hablando de la misma x. En este contexto, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ahora x es un valor real y g y x es otro valor real. Valga la redundancia, ¿no? Aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda componente? También es un valor real, jóvenes. Y g más f, o sea, f de x más g de x es un valor real. Y g de x más f de x también es un valor real. Entonces, por propiedades de los reales, en este caso, f de x más g de x es equivalente a g de x. A ver, ahorita te explico que es una función real. Perdón, permíteme, Itzel. G de x más f de x. ¿Sí? En este contexto se cumple esto porque son valores reales. O sea, son números reales. O sea, cuando yo tomo una x específica, 4, por ejemplo, f de 4 más g de 4, pues eso me da un valor específico. Y es un valor real, es un número real, dependiendo de las características de las funciones, por supuesto. Ya cuando haga yo la evaluación me va a dar un valor real, un valor específico real. Eso debe de estar claro. Y cuando yo le otorgo esos mismos valores a esto de aquí, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya dentro de las propiedades de la recta real, o más bien del conjunto de los números reales, ya tengo garantizado esto, la conmutatividad. ¿Sí? Y por ese hecho es que estos dos conjuntos son equivalentes, porque las componentes, las segundas componentes son equivalentes, están en el mismo dominio, ¿sí? Y tienen la primer componente exactamente equivalente. Entonces, estamos hablando del mismo conjunto de puntos, ¿sí? Porque la primer componente y la primer componente de ambos conjuntos son la misma. Y por las propiedades de los reales, aunque aquí parecen diferentes, son equivalentes, ¿sí? Porque la conmutatividad dentro del conjunto de los números reales está garantizada, ¿sí? Por definición. Y en ese contexto hace que esto sea equivalente a esto, por lo tanto, este punto es equivalente a este punto para cualquier x que me tome en este conjunto y para cualquier x que me tome en este conjunto. O más bien, para cualquier x que me tome aquí y para cualquier x que me tome acá. Siempre se cumple eso. ¿Sí? ¿Está claro este argumento, jóvenes? No es no es tan complicado. Puede ser confuso, pero si se entiende el concepto, debe de quedarles claro. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esto?
Ok. Si alguien tiene dudas, por favor, con toda confianza, jóvenes. Con toda confianza. Pueden decirlo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una función real? ¿Por qué utilizó la intersección? Voy a contestar esta pregunta primero y luego te contesto la segunda, Itzel, ¿sí? ¿Por qué utilicé la intersección? Te podría contestar que por definición, ¿no? Pero eso no responde tu pregunta. De alguna manera, si tengo F y tengo G, como lo puedes ver aquí, o sea, tengo F aquí y tengo G acá. En ambos casos, F tiene su dominio y G tiene su dominio. O sea, F tiene su dominio, que es este, y G tiene su dominio, que es este. ¿Sí? Ahora, te lo voy a representar con una gráfica. Si yo tengo mi función, perdón, yo tengo mi función, te lo voy a poner con otro color. Por ejemplo, mi función f hace esto y mi función g hace algo así. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Que de alguna manera la función f, ¿sí?, no cubre todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque tiene como asíntotas a los ejes de la recta real. Bueno, a los ejes del plano cartesiano. ¿Sí? Es asintótica. Tomémoslo así de momento. En este caso, el dominio de f empieza desde aquí. ¿Sí? Pero el dominio de g empieza desde acá. Y se sigue, lógicamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a llegar a un punto en donde, por ejemplo, la suma, déjame tomar otro color, donde la suma, aquí, tiene que tomar puntos donde las dos funciones estén definidas. ¿Sí? F no tiene su definición dentro del conjunto de los reales, o sea, las X que yo puedo tomar son netamente positivas, no son negativas, en este caso, ¿sí? Entonces, las X negativas se las puedo aplicar a G de X y también las positivas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que de alguna manera F y G tienen que evaluarse en el mismo conjunto de puntos donde ambas funciones estén definidas. En este caso, las dos funciones están definidas a partir eh, de x mayor que 0. A partir de ahí, ¿sí?, el dominio de f está definido y el dominio de g también está definido para la suma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la intersección de f con respecto a g está garantizado solo en la intersección. Perdón. La evaluación de f más g está garantizada solo en la intersección y en este caso es para todas las x que sean positivas. ¿Sí? Por eso se toma la intersección, porque no todas las funciones tienen el mismo dominio. ¿Sí? A eso se refiere el asunto de por qué se toma la intersección y ocurre lo mismo con el producto. ¿Sí? Cuando tomamos el producto se toma igual la intersección porque f tiene que estar definida dentro del conjunto de puntos que también lo está G. ¿Sí? Tal vez haya puntos de F que no estén en el dominio de G y tal vez haya puntos en el dominio de G que no estén en el dominio de F. Pero ahí donde se da la intersección de puntos entre F y G, o sea, donde ambas funciones están definidas, es ahí donde donde la función f de x más g de x o f de x por g de x
está definida, o sea, está garantizada la evaluación, ¿sí? ¿Sí queda claro esa parte, Itzel? Ok, ya te quedó claro, perfecto. Bueno, ¿qué es una función real? Bueno, vamos a ello. Déjame subir esto. Déjame poner esto acá arriba. No se deja. Bueno. A ver. ¿Qué es una función real? Una función real, otra forma de definir las funciones es la clásica, donde tenemos un conjunto A que me manda a un conjunto B. Te lo voy a explicar con esto. Y en este caso podemos pensar que A es un subconjunto de los números reales, ¿sí? Y B es un subconjunto de los números reales. Entonces, cuando se hace referencia a una función real de variable real, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo diga que es una función real, es que estoy tomando los valores en los reales. Porque si fuera R2, ya no sería una función real, sería una función vectorial. ¿Por qué? Porque el valor del rango es un vector o puede ser un vector. En este caso, si estamos hablando de R nada más, es un valor real, no es no es un vector o no es un valor que esté en R2. En ese contexto, se dice que es una función real porque los valores que va a adquirir, ¿sí? Como aquí lo vemos, si tú te das cuenta aquí, esta componente es un real. F más f de x más g de x y g de x más f de x son valores reales. Y la discusión se centró en estos valores reales, si te das cuenta. ¿Sí? Porque esta es la representación que toman los elementos en B. Esta es la representación que toman los elementos en B. ¿Sí? Que a veces los llamamos yes, pero ya discutiremos eso posteriormente. Entonces, estos son valores en R. ¿Sí? O sea, esto es un valor real y este es un valor real y esta es una función, esta es una función. A eso se hace referencia cuando dices son valores reales, o sea, una función real de variable real. Ahora, es variable real porque las variables están en R también. ¿Sí? La primera componente es un valor real, la segunda componente es un valor real. Entonces, de aquí se agarra uno a decir es una función real de variable real. ¿Sí? Por eso se dice esto. ¿Sí te queda claro, Itzel, esta parte? ¿O más o menos? ¿O quieres que lo parafrasee de otra forma? ¿Sí te quedó claro? Bueno. ¿Alguien tiene más dudas, jóvenes, al respecto de esto? ¿No? Bueno, en este contexto, las demostraciones para la asociatividad es exactamente bueno, no es exactamente, es un argumento análogo, ¿no? Porque nos vamos a centrar en los valores reales, o sea, vamos a decir, bueno, para que esto, viéndolo desde la perspectiva déjenme ponerlo, ¿sí? O sea, si tenemos f más g más h, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de pares ordenados, ¿sí? De la siguiente forma, f de x más g de x más h de x, ¿sí? Donde x pertenece al dominio de f intersección el dominio de g intersección el dominio de h. ¿Sí?
Ahora tiene que ser el dominio de las tres funciones porque la intersección del dominio de las tres funciones. ¿Por qué? Porque en ese dominio, ¿sí? Las tres funciones están, en el caso de que sean distintos del vacío, esta intersección, es donde las tres funciones f, g y h están definidas, ¿sí? Y el argumento es exactamente análogo. A ver, aquí, sí, aquí queda. Entonces, si se dan cuenta, este es un número real. Y bueno, f más g más h, pues se va a representar entonces como x, f de x más g de x más h de x, ¿sí? Lo voy a dejar así. Y el dominio en y x que pertenece a la intersección de los tres dominios, ¿no? Y en este contexto, pues lo que observamos es que este es un número real, este es un número real. La asociatividad para números reales está garantizada en la suma por definición dentro del conjunto de números reales y con ello pues queda constituida la prueba también. ¿Sí? Entonces por eso es que si estos son iguales, este y este son equivalentes, este y este obviamente son equivalentes, por lo tanto como son del mismo conjunto de puntos, pues estos dos son equivalentes. ¿Sí? Y así me puedo seguir con el argumento de el elemento neutro, ¿sí? Y me puedo seguir también con los argumentos del producto, con el argumento del producto de la conmutatividad, la asociatividad, el elemento neutro y también el mismo argumento, bueno, un argumento análogo se puede aplicar también para la distribución, porque al final la distribución también es una función. ¿Sí? Y ya sabemos que la distribución también está garantizada. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Me pasé a la otra página. A ver, estaba aquí. Ok, listo. Me espanté. Bueno, entonces la distribución se va a demostrar de forma análoga. Es exactamente, ponemos los conjuntos, ¿sí? Ponemos los puntos y tomamos las segundas componentes y ya sabemos que en las segundas componentes son valores reales, ¿sí? Y a partir de esos valores reales, pues la distribución está definida dentro del conjunto de los números reales. Es por ello que la distribución es equivalente, ¿sí? La equivalencia de la distribución está dada. Por lo tanto, la distribución entre los conjuntos de las funciones es equivalente, ¿sí? Y con eso, pues, de alguna forma, así platicadito, pues se puede demostrar esto. Estas demostraciones vienen en el Hazer, ¿sí? Y así vienen más o menos platicadas, ¿no? Pero lo que yo les estoy contando precisamente es un poco más extenso. Estamos tomando las circunstancias donde nos enfocamos en todas estas partes, ¿no? Y de la misma forma, para la distribución nos vamos a enfocar en la intersección de los tres dominios. O sea, tomamos f, g, h, ¿sí? Y tomamos la intersección. ¿Por qué? Porque de alguna manera f tiene que estar definida en el dominio de f y en aquellos elementos con los cuales se está intersectando en el dominio de G y con aquellos elementos con los cuales se está intersectando en el dominio de H. Lo mismo para G y H. ¿Sí? Entonces, es así como procede el análisis, jóvenes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quieren que repita algo o que me regrese?
que anote algo de más. Adelante, jóvenes. ¿Todo claro? Bueno, pues voy a detener aquí la clase porque ya lo que sigue es un poco más específico, ya lo que toca son composición de funciones y el argumento aquí pues es un poco más extenso. Lógicamente todavía falta ver la diferencia y el cociente, pero estas partes las podemos ver rápido, ¿no? Entonces el cociente y la diferencia los veremos la próxima clase y ahí ya ahondaremos un poco más con lo que son las funciones polinomiales y lo que es una función racional, una función polinomial racional. Sin más, jóvenes, lo detengo aquí. A ver, así como demostramos las propiedades solo se valdrían para los reales exactamente. Sí, lo que nos está preguntando Itzel es, así como demostramos las propiedades, solo se valdrían para las propiedades de los reales. Sí, o sea, tomamos las propiedades de los reales y esas se las aplicamos a las segundas componentes. ¿Sí? Y eso que nos garantiza que cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos los mismos valores en las componentes, ¿sí? Eso garantiza que ambos conjuntos tienen los mismos puntos. Por lo tanto, ambos conjuntos son equivalentes, ¿sí? El argumento se centra en lo particular en las propiedades de los reales. ¿Sí? Porque estamos hablando de funciones como conjuntos, no como reales. ¿Sí? Regularmente, lo repito, regularmente entendemos esto como una función y entendemos esto como una función. ¿Sí? Pero no, las funciones son conjuntos. Son conjuntos. Y estos son solo números reales. Números reales. Que tienen una representación que nos permite hablar de funciones, por supuesto. ¿Sí? Y que lo vamos a hacer así en lo sucesivo. Pero son muy enfáticos con esta parte y tal vez extremadamente payaso, pero quiero que les quede claro lo que están aprendiendo, ¿sí? Están aprendiendo a trabajar con funciones en términos de conjuntos. Sí, porque la mayor parte de la vida nos las han pasado diciendo que las funciones son estas cosas y no, son estas cosas. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, aquí se termina la clase de hoy y nos vemos regresando de vacaciones. Que tengan excelente tarde y prepárense para la tarea porque después de que termine la tercera semana de abril vamos a dejar la segunda tarea examen. Cuídense y que pasen una excelente tarde, jóvenes.